días, viceministro. Muy buenos días, Cristian. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Viceministro, para empezar, la gente quiere saber, porque ya hay varias empresas que están aplicando el tema de la suspensión perfecta, ¿cuáles son los filtros que deben de pasar estas empresas para poderla aplicar? A ver, Suspensión perfecta de para labores. poder llegar a una suspensión perfecta, las empresas primero tienen que verificar que el trabajo que están realizando su equipo no lo pueden hacer mediante trabajo remoto y que tampoco pueden aplicar la licencia compensable. Pasado ese primer filtro, luego empiezan, a través del decreto de urgencia 038 y el decreto supremo, establece que ya pueden los trabajadores, por ejemplo, aquellos trabajadores que ya tienen vacaciones ganadas, pueden, digamos, tomar las vacaciones ganadas como parte de este periodo que no están operando. También pueden, ahí sí tiene que haber acuerdo entre la empresa y el trabajador, vacaciones adelantadas. También tendría que haber un acuerdo si es que se quiere reducir la jornada y como consecuencia reducir proporcionalmente los salarios y entre otras acuerdos que podría haber entre el empleador y el trabajador. La idea es que en este tiempo difícil, Cristian, sean conscientes tanto la empresa como el trabajador de que lo principal acá, el objetivo principal es preservar el empleo formal. Si uno tiene un empleo formal, la idea es que se preserve, que esta pausa obligatoria que nos está llevando esta cuarentena, digamos, sea única y exclusivamente, nos pongamos todos el hombro para que la empresa pueda preservar operativamente y se puedan preservar los empleos. Después de esa parte, ya se puede aplicar una suspensión perfecta, pero tiene que comunicarse previamente a los empleados, ¿no? Y si hubiera un sindicato, tiene que también comunicarse con el sindicato. El sindicato tiene que tener un rol, digamos, tiene que hacer un acompañamiento, tiene que conversar con la empresa, tienen que estar al tanto, no puede caerle de sorpresa que ellos se enteren por fuera de que están sujetos en una suspensión perfecta, sino que tiene que haber mucha coordinación entre trabajador y empleador. Claro que sí. Ahora, el informe de la República es contundente, ¿no? Más de 84.000 trabajadores en proceso de ser suspendido. Eso realmente es complicado y bastante lamentable porque imagínense cuántas personas, no solamente estamos hablando de personas que están en planilla o están en recibo por honorarios, sino también, lamentablemente, en este país hemos estado acostumbrados a hacer contrato de terceros, donde no se le respetan los beneficios laborales a estos trabajadores que también tienen, digamos, una relación laboral con la empresa, pero como terceros, entonces pierden beneficios. ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, que estas personas que tienen 1, 2, 3 años trabajando, emitiendo facturas, y la empresa de un momento a otro les dice, ¿saben qué? Chau, se acabó. ¿Ellos no tienen derecho acaso? Bueno, claro, en el caso de una persona en la que, digamos, de manera fraudulenta se está haciendo ver como que es un servicio de tercero cuando en realidad tiene una relación laboral, estas personas tendrían el derecho, digamos, a reclamar, digamos, en la vía judicial. Ya hay sendas jurisprudencias en ese tema. Si es que ellos tienen los documentos probatorios que acreditan que tenían una relación subordinada, que obedecían órdenes, que tenían horarios, que recibían indicaciones. Entonces ya hay mucha jurisprudencia en ese sentido para que ellos puedan reclamar en la vía judicial todos sus beneficios, ¿no? Porque obviamente si uno está en esas condiciones, no recibe gratificación, no recibe CTS, claro, no recibe vacaciones, y hay toda una serie de vengados acumulados que le corresponden definitivamente a los trabajadores, ¿no? Sí, claro, pero digamos que hemos estado hablando siempre de los temas por ejemplo, de las personas, de los derechos, cómo respetar los derechos de las personas que están en planilla y digamos, con recibos por honorarios, pero ¿cómo harían ellos? O sea, digamos, las personas que están en factura. ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, si les dicen ya no pueden trabajar? Lo que pasa es que si una persona está emitiendo, perdón, Cristian, si una persona está emitiendo factura, quiere decir que en principio no está teniendo una relación laboral con la empresa. Pero si es que esta persona tiene 15 años emitiendo factura, 10 años, 5 años, 2 años emitiendo factura, sí hay una relación laboral. Por eso te decía, entonces, pero eso ya, digamos, la entidad que tiene que calificar eso como relación laboral ya es propiamente el Poder Judicial, ya no somos nosotros como trabajo, salvo que vaya una inspección y que se pueda acreditar, ¿no? También claro, eso lo pueden denunciar y que una inspección verifique y vea a Juan Carlos está emitiendo una factura cuando este señor debería estar en planilla
porque la naturaleza de los servicios que presta es de una persona que debería estar en la planilla de la empresa. Claro, ¿No? claro que sí. Ahora, si ya no tiene un vínculo ahorita con la empresa y ese es el caso, como el caso que tú me comentas, no queda otra que acudir a la vía judicial, ¿no? Claro que sí. Ahora, justamente, por ejemplo, en caso que una compañía aplique la suspensión perfecta de labores sin evaluar las otras opciones, ¿qué es lo que viene para la empresa? O sea, por ejemplo, si una empresa dice, ¿saben qué? Ni siquiera le informa al sindicato, no le informa a los trabajadores, de un momento a otro no le informa tampoco al Ministerio de Trabajo, de frente agarra y aplica la suspensión perfecta. ¿Cuáles son, digamos, las sanciones que podrían... Las consecuencias. Sí, las consecuencias y las sanciones. Ya, perfecto. Mira, hay que tener en claro dos temas. En el periodo de cuarentena hasta el 15 de abril en que entra en vigencia el decreto de urgencia, no podía haberse aplicado una suspensión perfecta. Todas esas suspensiones perfectas que se han solicitado con fecha anterior, de plano, por esos periodos son improcedentes. Uh-huh. Entonces, casos no aplican. ¿Y qué significa que una suspensión sea improcedente? Que la empresa sigue en la obligación de pagarle todo lo que le corresponde a sus empleados. Está en la obligación de pagarle todo. Todo, o sea, todo lo que corresponde, su sueldo, sí. todos los beneficios a los que estaba obligado a pagarle a los empleados, claro, se mantiene. Pero ¿qué sucede? Ahora, ¿qué sucede cuando la empresa no les paga? Porque hace un momento nos han llamado de empleados de un casino que tiene varias sucursales en el país y que nos dicen que simplemente les han aplicado la suspensión perfecta y no les han pagado y ni siquiera tienen comunicación con ellos. Ahora, hay un tema ahí también, Cristian. El reglamento que ha salido el día de ayer, lo que prevé es que otorga 5 días de plazo a las empresas para que puedan adecuar. O sea, si una empresa ha ido de frente a la suspensión sin agotar las vías previas, tal como expresamente lo señala el reglamento, ya lo decía el decreto de urgencia, pero el reglamento es mucho más preciso y puntual en ese tema. Entonces, las empresas van a tener que agotar las vías previas. Ese periodo, por lo tanto, no se va a tener computado, van a tener que regularizar y pagarles, porque probablemente no lo tenían claro, ahora lo tienen totalmente claro. Ya no hay excusa para que una empresa venga y diga, no, yo creía que podía hacerlo. No, ya no. Con la emisión de este reglamento está sumamente claro que las empresas, antes de acudir a la suspensión perfecta, tienen que agotar las vías previas. Y si no lo han hecho, tienen 5 días de plazo para hacerlo, y una vez de que lo subsanen, recién estarían en aptitud de poder volver a ratificar su solicitud que presentaron en su momento. Viceministro, ¿y qué va a suceder con las personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad y por ejemplo, o las personas que están trabajando en una empresa y son vulnerables, por ejemplo, al COVID, y que de alguna manera a veces los mandan a su casa y después terminan despidiéndolos? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la norma está abocada a aplicarles una protección especial. Lo que invoca la norma es que procuren que cualquier medida que se haga guarde justamente el vínculo laboral y los ingresos de las personas vulnerables, ¿no? Uh-huh. Vulnerables en estas declaradas vulnerables por el Ministerio de Salud. Uh-huh. O sea, que las personas mayores de 65 años, por ejemplo, que sean vulnerables. O sea, la idea es que no sean las últimas que ingresen a una suspensión perfecta. Uh-huh. Sí, porque obviamente hay muchísimas empresas que cuentan, por ejemplo, obviamente como la ley manda, con personas con algún tipo de discapacidad y lamentablemente han sido los primeros en mandarlos a su casa. Sí, bueno, esta es una etapa muy complicada para todos y que esto no es culpa del Estado, no es culpa de la empresa, no es culpa del trabajador. Entonces el trabajador es la parte más vulnerable acá y se requiere mucha solidaridad, mucho compromiso de parte de todos, ¿no? Las empresas tienen que poner de su parte, no pueden ser tan fríos porque ahorita en esta etapa hay muchas personas que están sufriendo esta para, digamos, obligatoria en aras de que esta pandemia no se expanda más y perjudiquemos a nuestro país. Uh-huh. Quiero hacerle una pregunta, voy a salir un poquito del tema. Obviamente el presidente ya se le están acabando los días, tiene un poco más de una semana para poder promulgar el retiro del 25% de las AFP. ¿Cuál es la posición justamente del Ejecutivo ante esto? O sea, ¿cómo lo ve? Porque obviamente la gente en este momento, lamentablemente, no todos los bonos han llegado a las personas más vulnerables. No todos se están viendo beneficiados con el tema de la CTS, ni con los 380 soles, ni con los víveres. Entonces, obviamente, la situación está bastante complicada para diversos sectores. Además que no sé si se ha tomado en cuenta, pero hay cerca de 6 millones de peruanos
que estaban, estaban en el borde, eran vulnerables a la pobreza, y es probable que en este momento ya lo sean, porque no están trabajando, eran independientes. Entonces, no, efectivamente es una preocupación enorme, o sea, tocas un punto muy muy importante ahí. Mira, el gobierno ya había dado la posibilidad de que aquellos que no registraban aportes con una periodicidad mayor a 6 meses anteriores ya puedan acceder al retiro de 2.000 soles de su fondo de FP, fuente tangible. Ahorita hay una comisión multisectorial que está evaluando justamente la posición del Ejecutivo en materia de la autógrafa que ha pasado el Congreso sobre la disposición del 25% de los fondos. Pero también es importante que dicen que advertir que este decreto de urgencia 038 con este decreto supremo permiten que el otro bolsón, o sea, había un montón de trabajadores que habían realizado aportes. Yo he estado trabajando hasta enero, he estado trabajando hasta febrero, hasta abril. Entonces, esas personas que podrían entrar incluso a suspensión perfecta ahorita, tienen la opción de poder retirar su fondo de FP, 2.000 soles también. O sea, a ese grupo que no estaba cubierto, que no podía acceder a ese beneficio anteriormente previsto, ahora hay otro grupo que se va a incorporar, ¿no? Justamente la idea de que el trabajador que tenga que acceder a la suspensión perfecta para preservar el empleo durante estos máximo 3 meses que le toma la empresa, digamos, reencauzarse y volver a sus operaciones normales, pueda llevar ingresos a su casa, ¿no? Entonces, igual estas dos medidas están coexistiendo, ¿no? Una en iniciar operaciones una vez de que se tenga en claro lo de la suspensión perfecta, digamos, que ya ingresen, y el otro es lo que ya está los que ya están utilizando esos 2.000 soles que le dieron, ¿no? Además de la evaluación que está haciendo el gobierno de esta propuesta legislativa. ¿Ustedes tienen un estimado de cuántas empresas van a quebrar por este COVID? MIPES, por ejemplo. Tienen que tener, claro, mira, ustedes tienen que tener un estimado, y siempre nosotros lo que valoramos siempre es la honestidad del Ejecutivo. Entonces, queremos saber si ustedes tienen un estimado de cuántas empresas. Nosotros hemos hecho un análisis de la planilla electrónica, y la planilla electrónica, que está compuesta por 3.8 millones de trabajadores en el sector formal, digamos, de esos 3.8, alrededor de 2 millones se encuentran en actividades que están permitidas. De una u otra forma están operando. Pero hay 1.7 millones de trabajadores que se encuentran en actividades que no están permitidas a la fecha, o sea, no están generando ingresos, no están trabajando. Pero ¿estás seguro? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un boom gastronómico, nosotros tenemos un restaurante, un chifa, una pollería en cada esquina de este país. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, ese grupo está dentro de esos 1.8 millones de trabajadores que están ahí. Estamos hablando de alrededor de 190.000 empresas que se encuentran en esa situación. Entonces, empresas, empleadores, ¿no? Porque puede ser una persona natural con negocio, ¿no? Y obviamente, dentro de ese rubro mucho más vulnerable, estamos hablando de alrededor de 160.000 empresas que están en los rubros vinculados pues a restaurantes, hoteles, entretenimiento también, o sea, entretenimiento, claro, todos los que hacen conciertos, por ejemplo, que no van a poder trabajar hasta el próximo año, y ellos sí la tienen bastante grave, porque ellos ganan básicamente por show, por conciertos, los técnicos, por ejemplo, los músicos. Los músicos, sí, hay un montón, o sea, digamos, la dimensión del reto que tiene el Ejecutivo es enorme, pero también hay que rescatar lo que ha dicho el presidente, que no va a escatimar esfuerzos en tratar de contribuir a cada uno de los peruanos que se está viendo afectados, ¿no? Ya el gobierno está otorgando bonos como nunca antes. Yo nunca he visto que el Ejecutivo esté dando tantos bonos, y lamentablemente lo que dificulta un poco toda esta acción del Ejecutivo es el alto grado de informalidad que tiene nuestra economía, ¿no? Es difícil a veces poder llegar formalmente a todos, pese a que estén laborando, pero en esa tarea estamos trabajando intensamente para eso. Por supuesto, y eso es innegable, y sería mezquino decir que el Ejecutivo no está trabajando, porque sí lo vemos, están trabajando. Y estamos en una situación que la gente tiene que entender que es un problema mundial, no es un problema de Perú, no es un problema ni siquiera de este gobierno, porque digamos que incluso los problemas que estamos viendo en este momento en el sistema de salud y en diversos ámbitos no es un tema de este gobierno, sino que hemos venido arrastrando los problemas de salud, de educación, de trabajo de años anteriores y de gobiernos anteriores, y que obviamente eso sumado al COVID-19 nos ha estallado en la cara, y efectivamente se está haciendo un gran trabajo en este momento, y hay que apoyar en este momento las decisiones del Ejecutivo,
pero sí, en nuestra labor periodística, usted entenderá, es que nosotros tenemos que seguir investigando y haciendo las denuncias que tenemos que hacer, porque esa es nuestra labor, para poder mejorar como Estado. Sí, claro, efectivamente, usted desarrolla una labor muy importante para identificar aquellas cosas que no están funcionando o que están funcionando mal, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, viceministro. Hemos estado con Juan Carlos Requejo Alemán, viceministro de Trabajo. Unas últimas palabras, para un mensaje, viceministro, para la población. No, bueno, el gobierno está trabajando intensamente para preservar los empleos, para preservar los ingresos. Se ha preocupado con esta norma de que aquellas personas que ingresen en su pensión perfecta tengan cobertura de salud, tengan de una u otra forma ingresos a través de su CTS, para los que tienen, a través de sus AFPs, a través de para la microempresa que no tiene la CTS, poderle pagar este bono de 760 soles por mes vencido que dure la suspensión. Estamos trabajando y seguiremos trabajando para la generación de todas las normas que contribuyan a garantizar, digamos, mejores condiciones para los peruanos en esta difícil situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se nos quedó una pregunta, lamentablemente, era que están despidiendo a muchos profesores en este momento en los colegios, pero yo sé que eso le corresponde al ámbito del Ministro de Educación, pero creo que hay que considerar proteger a los maestros, ¿no? No se pueden quedar sin trabajo. Sí. No, claro, o sea, en esa época el empresario tiene que ser muy solidario, no puede estar pensando solamente en que no voy a recibir el mismo ingreso que recibía antes. La idea es que todos tenemos que poner el hombro, ¿no? Detrás de cada uno de nosotros tenemos la forma de ayudar a las personas cercanas, y las personas más cercanas que tiene un empresario son su gente, son sus empleados, son las personas por las que le has invertido capacitándolos, y las que en este momento difíciles hay que ponerse del lado de ellos también. Claro que sí, también tienen familia, también tienen hijos, también tienen un hogar que mantener.